Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Volvemos a tiempos que pensamos que no iban a volver, a retornar. Tiempos nuevamente de restricciones a causa de la pandemia. Y no son tiempos fáciles. Tenemos varios de nuestros hermanos, familia de nuestra congregación que están reponiéndose del COVID. Y incluso yo mismo y mi esposa, que en este momento está haciéndose unos exámenes en el hospital. Vamos a comenzar nuestro servicio cantando. Seguimos viviendo y celebrando la resurrección de nuestro Señor, por eso el himno dice: día de gran gozo es hoy, lleno de alegría estoy. Los invito a que podamos todos seguir el orden del servicio. Cristo ha resucitado en verdad, aleluya. En el nombre de nuestro Dios Trino, el Padre, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, ha resucitado, aleluya. En el nombre del Hijo, quien destruyó para siempre el poder del pecado, el diablo y la muerte, ha resucitado, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Oramos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos, y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar, servir y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el apóstol Juan nos exhorta diciendo que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si podemos en nuestras casas ponernos de pie, confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro amado Padre. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras, por lo que somos, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tu senda, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Cristo resucitado aparece a sus discípulos y les dice: no tengan miedo, soy yo, miren mis manos y mis pies, metan su mano en mi costado. Dios Todopoderoso en su misericordia ha dado a su único Hijo para morir por ustedes, y por amor a Él les perdona todos sus pecados. Por tanto, como siervo de Cristo, llamado y ordenado, y por su autoridad, les perdono todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir de manera antifonal. Aquí tenemos solo a Zacarías con nosotros hoy y los niños. El introito del día y luego vamos a cantar el Gloria Patri. Y luego hoy especialmente vamos a clamar a Dios: Señor, ten piedad, pensando en todos aquellos de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, del personal médico que estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia, con muchas personas contagiadas y también muchas familias siendo diezmadas y sufriendo a causa de la pandemia. Por eso cuando cantemos Señor, ten piedad, clamamos a Dios que tenga piedad de nosotros. Seguimos el introito. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Aleluya. Alegraos, oh justos, en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
escuchar la lectura de la palabra en esta mañana, la primera lectura del Antiguo Testamento. Pueden buscar en su Biblia, pero antes vamos a orar. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Amado Padre Celestial, fuente y origen de toda bondad, que con la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo confirmaste que has aceptado su ofrenda de amor por nosotros como nuestro fiel sustituto. Fortalece nuestra fe en Jesús, nuestro buen pastor, de modo que cada día caminemos agarrados de sus manos hasta la vida eterna. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como decíamos, la primera lectura del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 16. Aquellos que tengan las Biblias que tenemos en la iglesia en sus casas, está en la página 910. Así está escrito. Sí, así ha dicho Dios el Señor. Yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas y yo mismo las cuidaré. Tal y como las cuida el pastor cuando se halla entre sus ovejas esparcidas. Yo las rescataré de todos los lugares por los que fueron esparcidas aquel día nublado y oscuro. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están, y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos de los montes de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Palabra de Dios el Señor. Buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil a las que perdieron el camino, y les vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y rechonchas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la lectura de la epístola para este tercer domingo, tercer domingo de Pascua, segundo domingo después de Pascua, está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25, está en la página 1292. Así está escrito. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Vamos a hacer y leer de manera antifonal el gradual para este día. Aleluya, aleluya, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y como le habían conocido al partir el pan. Aleluya. Yo soy el buen pastor. Y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo Evangelio para este tercer domingo de Pascua está en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, comenzando en el versículo 11.
gloria sea a ti, oh Señor. Así está escrito. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Vamos a confesar nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Niños, vamos a hacer silencio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a cantar el himno del día, que está basado en el Salmo 23. También invitamos a aquellos que están siguiendo el servicio online y tienen algún motivo especial de oración, que puedan acercarlo durante el sermón.
ha resucitado en verdad. Aleluya, Él vive. ¿Qué pastores marcaron tu vida? ¿Qué destacás de ellos? ¿Cómo pensás de tu pastor? Una vez una persona adulta me dijo que prefería pastores que hablen más del deporte, de la política o de la vida en general, que cuenten buenos chistes, porque así entonces el pastor podía opinar para conversar. ¿Qué te agrada de su persona? Sus dones, sus capacidades, los temas interesantes que te habla, las brillantes ideas que propone. Quizás valorás a tus pastores de acuerdo con los momentos difíciles que tuviste que enfrentar y ellos te ayudaron. Sepultó a tu mamá o a tu padre, intervino en una crisis de tu matrimonio, bautizó a mi hijo, bautizó a mi hija, me confirmó, me casó. Pero, ¿qué hace distintivo a un verdadero pastor? Dice el apóstol Pablo con respecto a la congregación que fundó: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. El título pastor es un título prestado. No tiene que ver con capacidades especiales, sino con aquel que lo llamó para esta tarea. Solo Cristo es el verdadero pastor que llama a sus pastores para predicar y cuidar a las ovejas. Entonces, un pastor no actúa fuera de Cristo, sino que es su embajador. Y lo que diga a las ovejas tiene que apuntar, centralizar a Cristo. Todo buen consejo que diga no sirve de nada si no habla de Cristo y del perdón de los pecados. Ninguna llamada iglesia más o menos seria puede llevar el nombre de su pastor humano, como la iglesia del pastor tal o la iglesia del pastor cual, porque es la iglesia de Cristo. Y espero que en nuestra congregación nadie se le ocurra decir: ¿a dónde vas? Voy a la iglesia del pastor Cristian. El pastor humano no es Cristo. Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cristo conoce a sus ovejas y a su vez las ovejas conocen a Cristo. Quien lo escucha, entiende, cree y lo abraza, es una oveja en el redil de Cristo y afirma: escucho y conozco la voz de mi pastor, Jesucristo, quien declara: morí por vos y te rescaté del lobo con mi sangre y mi muerte. Un predicador fiel, por tanto, no debe presentar nada más a su pueblo que solo a Cristo, para que la gente aprenda a conocerlo, sepa quién es y lo que ofrece, para ser considerado como el verdadero pastor y obispo de nuestras almas. Eso es lo que se debe predicar a la gente, para que puedan aprender a conocer a su verdadero pastor. Los lobos o los asalariados, como menciona Jesús en el Evangelio de hoy, dicen que necesitas hacer otras cosas en la iglesia para heredar el reino de Dios. Y esto lo podemos observar en estos terribles tiempos de pandemia en cuanto a los muchos mensajes que recibimos por WhatsApp hablando de cosas como: hay que tener más fe, tenés que tener más fe. O cosas tan incongruentes como vimos hace unos días, muchísimos cristianos arrodillados en las calles en Brasil, e incluso el presidente de la nación diciendo: Brasil se arrodilla delante de Dios. Los mismos cristianos evangélicos que poco tiempo antes habían dicho: no hay que usar barbijo porque hay que tener fe en Dios. Andá buscando mensajes que te parecen que edifican. Muchas personas confunden la fe verdadera con el optimismo y creen que solo teniendo buenas intenciones las cosas van a resultar.
y descreen que la verdadera fe tiene que padecer, como Cristo nos ha dicho. La verdad de Cristo trae alivio y ánimo, pero no te evita los problemas. La verdadera fe tiene que ser probada en el fuego de la prueba para sacar las impurezas de tu vida a fin de que se sea salvo. ¿Qué decir en las enfermedades? Bueno, orá mucho que Jesús te va a sanar. ¿Qué decir en medio de los problemas familiares o económicos? Bueno, ¿te falta fe? Ese no es Cristo, porque Él tiene mucho para decirte en cada situación que vivís, porque Él las vivió, nadie se lo contó. Él experimentó nuestros dolores y males. Él es el verdadero pastor. Él se llama a sí mismo como el buen pastor. Jesús hace dos afirmaciones profundas al decir esto. Primero, al llamarse a sí mismo el pastor, Jesús afirma ser el Señor Dios. Él es tu pastor. El profeta Ezequiel escribe: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. Y el rey David declara en el Salmo amado, que es el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Jesús es Dios y como dice en este mismo capítulo, yo y el Padre somos uno. Segundo, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. ¿Qué significa ser bueno? Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Entrega su vida y muere por las ovejas errantes. Esto es una locura. Ningún pastor haría eso, ni siquiera según los estándares del mundo. Por eso Jesús hace un marcado contraste entre el buen pastor y un asalariado. En otras palabras, Jesús distingue claramente al Dios verdadero y al evangelio verdadero de todos los dioses y de los falsos evangelios. Solo hay un Dios, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Solo hay un evangelio, no muchos evangelios. Y ese verdadero evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, tu buen pastor, murió por tus pecados y te da vida abundante a través de la fe en Él. Todos los demás dioses y evangelios te van a fallar, porque te hablarán de lo bueno que sos o de lo bueno que podés llegar a ser, de los sueños que podés alcanzar y de la fe que necesitas para que los problemas se esfumen de tu vida en un segundo. Pero el asalariado, dice el versículo 12 de Juan 10, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Qué terrible. La gente sigue a falsos pastores y escucha falsos evangelios. San Pablo describe: vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estos falsos pastores son muy atractivos. Dicen lo que querés escuchar. Sus iglesias están repletas y llenas. Te hacen sentir bien. No condenan los pecados, o al menos no tus pecados. O te dan un camino al cielo que podés controlar con tus propias buenas obras. Pueden cambiar sus enseñanzas o hacer excepciones por caprichos personales. Están ahí para complacerte, pero cuando llega el lobo, no se quedan para ayudarte. Cuando el diablo viene a arrastrarte a la oscuridad del pecado, ellos huyen, porque no predican a Cristo y a este crucificado. Son incapaces de rescatarte del pecado. Cuando la muerte viene a cobrar lo que corresponde, estos asalariados huyen. No tienen nada que ofrecer que pueda salvarte de la muerte. Estos asalariados vienen en forma de filosofías, de ideologías, políticos, maestros y predicadores, pero no son tu buen pastor. Tu buen pastor dio su vida por vos y te da la vida eterna con el perdón de los pecados.
las ovejas de Jesús, sufrimos aquí en la tierra. Nos enfermamos. Nuestros amigos y más cercanos nos abandonan. Luchamos con la tentación y el pecado. Morimos. Sin embargo, las ovejas de Jesús oyen la voz de su pastor. Ellos escuchan, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto nos da ánimo y coraje para enfrentar el sufrimiento en esta vida. Sí, tengo una enfermedad terminal. Mis seres queridos me han abandonado. Lucho con el pecado todos los días, pero Jesús ha derramado su sangre por mí. Ha dado su vida para que pueda llevarme a la vida eterna. Mi enfermedad no va a durar para siempre. Ninguna burla o calumnia puede quitarme el amor de Dios. Mis pecados son lavados en la sangre de Jesús y no me seguirán a la vida eterna. Sufro ahora, pero Cristo sufrió por mí, así que sé que mi sufrimiento terminará. Qué precioso mensaje el del buen pastor, especialmente en estos momentos donde tenemos muchas personas de nuestra congregación enfermas. Especialmente en estos momentos donde seguimos sepultando a muchos de nuestros hermanos. Si tenés la voz de tu pastor, entonces tenés a Jesús. Y eso es importante que cada uno de nosotros comprendamos. ¿Cómo te pastorea Jesús? Con su palabra Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Jesús te hace acostarte en pastos verdes, te lleva a las aguas tranquilas y restaura tu alma a través de su palabra. Lo hace a través de sus pastores, quienes te predican la verdadera palabra de Dios. A estos pastores humanos, Jesús les encomendó alimentar a sus ovejas, predicando sobre el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Un pastor humano no es el buen pastor. Solo hay un buen pastor, que es aquel que dio su vida por las ovejas, Jesucristo nuestro Señor. Pero los pastores de Jesús están encargados de dar a las ovejas lo que Él ganó por ellas en la cruz. San Pedro escribe a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. El propósito de los pastores humanos es que las ovejas conozcan a su verdadero pastor. La falsa enseñanza dispersa a las ovejas, pero la iglesia es el rebaño de ovejas que escuchan la voz de su pastor. La iglesia no es un gobierno, no es una estructura o un poder visible, no tiene jerarquía. La iglesia está escondida bajo mucho pecado y debilidad, porque los que estamos y somos parte de la iglesia somos esos, pecadores débiles. Por eso la iglesia es despreciada en este mundo, pero es rica. Aunque el mundo desprecie su riqueza, la iglesia tiene el perdón de los pecados comprados por el pastor que entregó su vida por ella. Tiene la voz del buen pastor que por su predicación le da los tesoros del cielo. Y como confesamos en el credo, ella es santa, a pesar de que puede sentir sus pecados y sus culpas, porque le son quitados los pecados por el perdón. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién se refiere o a quiénes? Se refiere a vos y a mí, ovejas perdidas, que no siendo del pueblo de Israel hemos sido traídos, que siendo gentiles hemos formado un solo rebaño bajo el único pastor. Creo en la Santa Iglesia Cristiana y Apostólica, donde hay un pastor, hay un rebaño que se reúne alrededor del buen pastor, que oye su voz, que duerme bajo ese buen pastor
y que descansa sabiendo que ese pastor le da vida eterna. El rebaño de Jesús está unido a Él. Queridos hermanos y hermanas, cuando fuiste bautizado, Jesús te llamó por su nombre, por tu nombre. Te hizo su propio corderito y ahora te ha colocado sobre su pecho para mimarte y cuidarte de todo peligro. Te unió a su único rebaño para ser alimentado y nutrido a través de la predicación de su palabra, donde tenés el bautismo, la cena del Señor, la predicación de los crucificados de Cristo para salvar a los pecadores y a los creyentes reunidos para recibir estos dones y orar. Allí tenés al buen pastor alimentando a sus ovejas, protegiéndola de los lobos y sí, dándole abundante vida. Quien con gusto oye y cree la palabra de Cristo es su corderito, y ninguna de las ovejas de Jesús será arrebatada de su mano. Amén. Aleluya, Cristo ha resucitado para ser nuestro buen pastor, ha resucitado en verdad, aleluya, Él vive. Vamos a cantar el ofertorio. Por los médicos, por nuestros políticos que tienen que llevar las decisiones adelante, por los recuperados y por los enfermos. Bien, también estamos orando de manera especial por algunas familias, por la familia Meyer, por David, por Liliana, por Marcos y Bautista. Estamos orando especialmente por el esposo de nuestra hermana Liliana, Ariel Maidana, que está internado con una neumonía bilateral. También estamos orando por don Carlos Ott, no se ha sentido bien, por Ethel, mi esposa, que ahora está en el hospital, haciéndose unos exámenes porque no está avanzando bien con la recuperación del COVID, por Orquídea Ver, mi suegra, que ayer volvió a ser internada. Estamos orando por la esposa del pastor Sergio Fritzer, Lilian, que está internada, por la familia Uber, por la familia Lobos, por la familia Streck y por todos aquellos que no sabemos que están enfermos o con alguna dificultad. ¿Algún otro motivo? ¿No? Muy bien. Oramos al Señor. Pastor de Israel, en Jesucristo tu Hijo, tú has buscado a tus ovejas y nos has unido en tu rebaño. Manténnos siempre en tu redil y guárdanos de todo lobo y trampa. Señor, en tu amor, escucha nuestra oración. Oh Dios, envía pastores fieles para cuidar de tu rebaño, aquí esparcido por todo el mundo. Manténlos devotos a ti y tu verdad, para así convertirlos en servidores obedientes en favor de tu pueblo. Líbranos de los asalariados que están al servicio de su ego, de su vientre o de las doctrinas del mundo. Da oídos atentos a tus ovejas para que escuchen la voz de Cristo, nuestro buen pastor.
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todopoderoso Dios, así como has dado muerte a nuestros pecados en la muerte de Cristo sobre el madero, da vida a nuestra fe por su Espíritu, para que en tu continua gracia podamos producir fruto de vida santa. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Dios, por tu don, concede paz y buenos días a todos nuestros ciudadanos. Danos un buen gobierno y también da paz entre todas las naciones del mundo, para que nosotros y todos nuestros vecinos podamos llevar una vida tranquila en alegría piadosa. De modo especial, te damos gracias y rogamos por los médicos y por todos los que sirven en estos tiempos tan difíciles. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, por las primicias de la vida de Cristo de entre los muertos, obtuviste el perdón para nuestras conciencias atribuladas. Bendice también con salud y bienestar temporal a los que sufren entre nosotros, especialmente Carlos, Ariel, la familia Meyer, Ethel, Otilia, Lilian, la familia Uber, la familia Loos, la familia Streck, por Raquel, por Erna y por todos aquellos que no sabemos que están enfermos. Concédeles tu ayuda en este momento y por sobre todas las cosas, verdadera e inmortal salud en el mundo venidero. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, tú te has acordado de nosotros, pobres y miserables pecadores, y nos ha dado a tu amado Hijo para ser nuestro pastor, no solo para alimentarnos con su palabra, sino también para defendernos del pecado, de la muerte y del diablo. Danos tu Espíritu Santo para que Él aumente nuestra fe y podamos seguir clamando cada día de nuestra vida: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por el mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Confiados en sus promesas eternas, oramos como nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, recibimos la bendición de Dios. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Vamos a cantar como una pequeña ovejita del Señor el último himno, que es un himno de niños. Mi buen pastor es Cristo, con él caminaré.
Muy bien, hermanos, vamos a escuchar nuestros anuncios. Están allí en la placa, luego van a ser compartidos nuevamente. Bien, estamos con prohibición de reunirnos, por lo menos durante 2 fines de semana. Damos gracias a Zacarías, que me ha acompañado hoy, y seguimos orando por todos aquellos que están enfermos, especialmente con el COVID. Bien, esta semana tenemos reunión de las maestras de escuela bíblica para ver cómo vamos a continuar con la escuelita bíblica. Vamos a volver a tratar de transmitir 2 videos en YouTube. Si ustedes vieran lo que está pasando aquí, tenemos a los niños que han sacado todas las Biblias de los bancos y las han apilado por allí. Bien, la catequesis para adultos nuevos, personas, miembros nuevos, comenzará en mayo. Veremos cómo viene la restricción y si tenemos restricción de reunirnos, lo haremos como el año pasado, iré a las casas. Los adolescentes van a continuar por Zoom y eso se retoma el primer fin de semana de mayo. Del mismo modo también el nuevo grupo de catequesis. Vamos a volver a tener un servicio online como hoy, el próximo domingo. Bien, vamos a dar una placa más. Realmente damos gracias a todos los miembros de la congregación que apenas se supo de la suspensión nuevamente de los servicios, empezaron a contactar para ver cómo hacer llegar sus ofrendas. Seguimos teniendo los mismos canales que usamos el año pasado. Pueden pedirme a mí o contactar a algún miembro de la congregación para que vayamos a buscar sus ofrendas. Pueden pasar por la iglesia y dejarla aquí o pueden transferirla a una cuenta. Yo ya, solamente para información de la congregación, ya tengo el alta médica del COVID. Así que estoy ya nuevamente en servicio en la medida que la situación de Ethel me lo permita. Bien, una placa más. El viernes, el sábado y hoy a las 7 de la tarde el Seminario Concordia está transmitiendo una serie de conferencias sobre la dieta de Worms, de la cual se cumplen 500 años en este año 2021 y los animamos a poder hacerlo. ¿Tenemos algún saludo especial de alguien del Facebook? ¿No? Muy bien, damos gracias a todos por su tiempo entre nosotros. Vamos a escuchar un himno para terminar y luego finalizamos nuestro servicio de hoy. Que el Señor los bendiga. Estamos en contacto a través del WhatsApp en la semana.